Hermano, muy buenas tardes. Espero que el Señor nos esté bendiciendo en este día. Y bueno, pueden ingresar al mensaje de amor para salvación. Muy buenas tardes para todos ustedes que se conectan en el mensaje de amor para salvación. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño les saluda de Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Es muy placentero, es muy gozoso poder ingresar al mensaje de amor para salvación, para que nos edifiquemos, para que nos alentemos, para que sigamos estudiando el tema de evangelismo personal. Vamos a orar. Un abrazo fraternal desde acá de Colombia, hasta donde usted esté, un ósculo santo y un apretón de manos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite la oportunidad de tener la vida y la salud, de tener la vida espiritual, de tener fuerza, poder luchar contra el mal, contra huestes espirituales de maldad. Gracias porque nos enseña a través de su palabra cómo predicar el evangelio, cómo ir a las personas, cómo conocer el tema de su iglesia. Qué bueno es poder conocer el tema de su iglesia, que tiene unos rasgos, unas características, que en este mundo hay tanta confusión, que aún en donde hay tanta controversia en este mundo, de decir que las personas, cuál es la iglesia verdadera, de estar diciendo cuál es el fundamento, según la Biblia, de que es la iglesia verdadera, pues su palabra nos enseña. Y por eso Dios queremos estudiar la Biblia, la iglesia de la Biblia, y usted nos guía a través de su palabra para que ella nos muestre cuál es la iglesia de la Biblia, así podamos saber si en la iglesia que estamos es la iglesia que su Hijo Cristo edificó. Que podamos ir a enseñar a nuestros amigos católicos, presbiterianos, testigos de Jehová y el mundo del sectarismo, enseñar cuál es la iglesia que su Hijo Cristo prometió edificar y sobre todo cuál es la iglesia que estuvo en la mente suya. ¿Cuál es la iglesia de la cual esto se mostró allí en el año 33? Gracias por enseñarnos a través de su palabra y gracias por la iglesia en el mundo entero. Bendíganos, diríjanos y ayúdanos. Gracias por las bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo y la alimentación, por las actividades que hace cada hermano o hermana en el hogar o en la parte secular o llevando un estudio, visitando a un hermano o una hermana. Gracias por este día y gracias por este tema de evangelismo personal. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos a Mensaje de Amor para Salvación, bienvenidos a Evangelismo Personal. Recuerde, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a continuar con este tema para que podamos seguir adelante y para que aprendamos acerca de evangelismo personal. Adelante, bendiciones. Feliz tarde, bienvenidos a todos mis hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a seguir. Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este programa de Fundamentos Evangelismo. Bien, el tema de la iglesia. Necesitamos conocer en qué momento fue establecida la iglesia, cómo fue establecida, aproximadamente en qué tiempo. Y que el tiempo en el cual usted y yo estamos, desde ese momento que ha sido establecida, pues que no ha sido cambiada, que no ha sido tergiversada, que tenemos aún la oportunidad allí de confiar en ese punto de la iglesia, de que aún todavía la iglesia existe, de que donde usted y yo estamos es la iglesia que Cristo edificó y que no es una secta, y por eso el punto es de la retroalimentación, de tener esa retroalimentación para que usted y yo como cristianos vayamos a predicar. Entonces es importante. Marcos capítulo 9 versículo 1 documenta que Jesús les anunció a algunos de los que estaban ahí que no gustarían la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. En Hechos capítulo 1 versículo 8 les dijo a los apóstoles que deben recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. El reino iba a venir con poder y el poder iba a venir con el Espíritu Santo. El lugar, inmediatamente antes de la ascensión de Cristo, Él instruyó a los apóstoles a regresar a Jerusalén y que quedasen en la ciudad hasta que haya sido revestidos de poder de lo alto. Lucas 24:49. El Espíritu iba a revestirlos con poder en la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, el día y la hora del establecimiento del reino es el día de Pentecostés, según Hechos 2:1. Y en la tercera hora del día, Hechos 2:15, donde nos muestra ese punto también, aproximadamente a las 9 de la mañana. Tal fue la respuesta de Pedro a las multitudes que estaban intrigadas acerca de la fuente del poder del apóstol al hablar en idiomas diferentes.
No estaban borrachos como algunos dijeron. Era muy temprano en la mañana. Entonces, el punto del establecimiento del reino, que es la iglesia, Cristo predijo que el reino vendría con poder y que aquel poder vendría cuando el Espíritu viniera. En Hechos 2 del 1 al 4. Documenta la venida del Espíritu sobre los apóstoles como fue predicho. Por lo tanto, el rey vino o el reino vino, que es bien importante. Allí se nos muestra de ese punto de el reino, que es la iglesia. O sea, ya vino, ya existe. No es de que las iglesias que están en este mundo o las sectas que están en este mundo, entonces desde ese tiempo hasta este tiempo, entonces cada una de las iglesias que existen son las iglesias de Cristo. Porque según nos muestra la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 del 1 al 4, se nos muestra allí acerca del momento que va a ser establecida. Y más adelante se nos muestra cómo comenzó o cuántas personas fue edificada. El reino entonces se compone de los santos, según Colosenses 1, 12 y 13. La iglesia se compone de las personas que están dentro de ellas, los cuales son santos, de los cuales han sido perdonadas, de las cuales han sido reconciliadas para con el Padre, de las cuales han o hemos recibido el don del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo fue derramado en los apóstoles, fueron autorizados por el Consejo Divino que predicaran que Jesucristo había sido crucificado, sepultado y levantado, que este fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Los apóstoles convencieron a los judíos que los oyeron predicar, y cuando preguntaron qué es lo que debían hacer, les mandaron arrepentirse, ser bautizados para el perdón de los pecados, y que recibirían el don del Espíritu Santo en Hechos 2:38. El versículo 41 documenta que los que aceptaron su mensaje fueron bautizados más o menos como 3,000 personas, y comienza la iglesia. Y en Hechos 2:47 concluye por decir: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, la iglesia que Él compró, según Hechos 20:28. Por tanto, el reino vino cuando el Espíritu Santo vino con poder. Y el segundo capítulo de Hechos, que usted y yo podemos leerlo, que usted puede leerlo, documenta el establecimiento de la iglesia. Por eso, con el establecimiento de la iglesia vino el reino de Cristo para la redención de la humanidad. Su establecimiento fue en la ciudad de Jerusalén alrededor de las 9 de la mañana. La iglesia de Cristo tiene más de 1900 años. No es nueva ni creada por el hombre. Es bien importante eso, no es nueva, porque cuando vamos a predicar la gente dice: ¿y esa iglesia cuál es? ¿Esa iglesia es nueva? No es nueva. Y allí se nos muestra de que fue edificada en ese tiempo, de que de ese tiempo hasta este momento existe. Algunas personas han dicho de que la iglesia de Cristo ha comenzado con Campbell en Estados Unidos. Eso es falso, porque lo que nos dice la palabra de Dios, según la Biblia, según Hechos 2, el capítulo 2 de Hechos, usted y yo podemos allí confirmar cuando Jesucristo le dice a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén, y que según lo que hablamos en Marcos también dice la Biblia de que iba a llegar el reino con poder, que no gustarían el reino, mi reino, sino con poder, cuando haya venido con poder, según lo que nos dice Jesucristo en el libro de Marcos. Y eso vino allí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice que llegó el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Recuerden que Jesucristo estuvo con ellos aproximadamente 40 días después de su resurrección, y después ascendió. 10 días después de que Él ascendió es que es establecida la iglesia en la fiesta de Pentecostés, porque en esa fiesta es donde van muchas personas, diferentes razas, allí a Jerusalén a realizar esa fiesta tan importante que era para los judíos. Y allí hay más de 16 naciones, o aproximadamente 16 naciones, quienes escuchan por primera vez a Pedro, a los apóstoles, hablando de que necesitaban arrepentirse, que necesitaban confesar el nombre de Jesucristo, que necesitaban ser bautizados para perdón de los pecados, y así comienza la iglesia. El versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El punto es eso. Allí comenzamos a ver el tema de la iglesia, que es bien importante para usted y para mí, y bien importante que tengamos en cuenta de que la Biblia nos está diciendo de cómo fue edificada la iglesia. Ese es el punto de la retroalimentación, hermanos y hermanas. Si necesitamos ir a predicar a las personas al mundo de la iglesia, porque lo cierto es que las personas en este mundo
tienen la confusión de la iglesia. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Cuál es la iglesia que salva? Pero la iglesia que me predica aquella persona o aquel amigo o amiga que es católica, que es presbiteriano, o que es testigo de Jehová, o que es de la luz del mundo, o que es de los mormones, o que es testigo de Jehová, o que es etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me dice? Ellos me predican también con la Biblia. Ellos me dicen de que yo debo practicar esto, pero me lo muestran con la Biblia. El punto es el molde. ¿Cuál es el molde? Hablando de la iglesia, ¿cuál es el molde? Porque después podemos hablar de las doctrinas o de lo que Jesucristo nos dijo que hiciésemos dentro de la iglesia. Primeramente, hay que practicar este plan de salvación, que es que la persona debe primeramente creer, o sea, predicarles el evangelio para que crean. Segundo, ellos deben tener esa fe, y esa fe habla acerca de que ellos reconozcan que están en pecado y que por ende ustedes llegue lo que es el arrepentimiento, y el arrepentimiento da con la confesión en Jesucristo o a Jesucristo de que están en pecado y que por eso necesitan recibir perdón o tener perdón, y por ende entonces son bautizados, bajados a las aguas del bautismo, para que después salgan como nuevas criaturas y después tengan el don del Espíritu Santo, sean añadidos a la iglesia inmediatamente, y también nos dice la Biblia que hay que ser salvos. Este es el punto. Después de eso, entonces comienza lo que es hacer lo que Jesucristo nos dice para poder estar en la iglesia, perseverar en la iglesia, ser fieles y ganar esa corona de vida. Así como cuando un muchacho o un joven o una persona que va a ingresar a la universidad, que va a ingresar al colegio, que va a ingresar al kinder, pues él necesita primeramente llenar unos requisitos o ir a llenar la matrícula. Después de llenar la matrícula necesita pagarla, después necesita ir en una fecha para que esté allí comenzando su año, sea en el kinder, en el colegio, en la universidad, y después ya le dicen qué temas le van a enseñar, qué temas son los que debe aprender para él practicar, y después salir como un ingeniero o graduarse en el bachillerato, o también aprender en lo que es el kinder. El primer punto que necesitamos entender, hermano y hermana, usted y yo que vamos a ir a predicar a las personas, es predicarles acerca de la cabeza. Ese es un primer punto que yo siempre he dicho a las personas, y que yo quiero que usted y yo entendamos, hermanos, de que como cristianos necesitamos entender de que Cristo es la cabeza, y que si la iglesia donde está la persona, donde está usted o yo, no es Cristo, entonces es una secta, y el punto es que necesitamos entender eso. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces hermanos y hermanas en Cristo aún tienen la confusión cuando alguna persona de una secta les predica algo y ustedes dicen, bueno, y es que esa iglesia, en la iglesia no hacemos esto. ¿Será que sí estamos en la iglesia verdadera? ¿Será que sí estamos haciendo lo que Jesucristo nos dice para ser salvos? ¿Será que lo que practicamos en la iglesia, como reunirnos el primer día de la semana? Porque hay personas que dicen, bueno, es que el primer día de la semana no es el domingo, sino que hay que reunirse el sábado, o que hay que reunirse en la semana cualquier día para hacer lo que se hace el primer día de la semana, o que hay que hacer la cena cada mes, o una vez al año, o que hay que recoger diezmos, o hay que hacer milagros. ¿Y será que la iglesia donde yo estoy es la verdadera? Y a veces las personas ponen estas confusiones en los cristianos o en uno mismo, porque falta ese fundamento, falta esa fortaleza del conocimiento de la iglesia. En sí, lo que la iglesia tiene unas características imprescindibles, de las cuales usted y yo, cuando conocemos, pues nadie va a enseñarnos o va a sacarnos de ese molde diferente, porque ya conocemos esas características, porque podemos ir a enseñar a las personas acerca de las características de la iglesia. La organización estructural de la iglesia de Cristo se presenta en un agudo contraste con la aparente e interminable cadena de comando y la maquinaria de creación humana de los grandes grupos eclesiásticos. Aunque la estructura de la iglesia de Cristo es más bien simple y no complicada, sin embargo ha sido diseñada para cumplir en forma eficiente y suficiente el trabajo que Dios le encomendó a Cristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Es bien importante entender esto. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y necesitamos entender ese punto. El apóstol escribió de Cristo y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, para que en todo tenga supremacía o preeminencia. Colosenses 1:18. Efesios 5:23 declara que él es el esposo, que el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, su cuerpo.
del que es el Salvador. Eso lo dice en Efesios. El señorío de Cristo se extiende más allá de su soberanía sobre la iglesia para ser la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:22. Esto es por la iglesia. Cristo es cabeza de todas las naciones. Según Salmos 2, del 7 al 12. Mateo 28, 18 al 20 nos habla de la autoridad que tiene el cielo y en la tierra. Para la iglesia y la dirige prósperamente al realizar la gran comisión del evangelismo mundial. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, está bajo la autoridad absoluta de Jesucristo, que es su cabeza. La iglesia no tiene que contestar a nadie excepto a Jesucristo. Entonces, la iglesia es gobernada por Cristo. Y como es gobernada por Cristo, Cristo es el que dice qué debe hacerse en la iglesia. Primeramente, nos dice Mateo 28, 18 al 20 de que Cristo tiene toda la autoridad. Usted puede ir a leer allí. Si Cristo tiene toda la autoridad, hermano y hermana, si Cristo tiene toda la autoridad, y si una persona, dígase testigo de Jehová, pentecostal, dígase luz del mundo, presbiteriano, adventista, católico, le dice a usted de que debe cumplirse el Antiguo Testamento, que debe hacerse milagros, que debe reunirse el día de Sabbat, que debe cobrar diezmos, y que dice acerca de que esta es la autoridad. Entonces sería la pregunta es, si Cristo tiene toda la autoridad, ¿qué autoridad tiene esta persona que dice estas enseñanzas? ¿O estas enseñanzas qué peso tienen en usted y en mí? Si Cristo ya dijo que hay que hacerse, entonces la pregunta sería es, ¿Cristo dijo que diezmáramos en la iglesia? ¿Cristo dijo que hiciéramos milagros en la iglesia? ¿Cristo dijo de que tuviéramos visiones? ¿O que la iglesia tuviera apóstoles, apóstolas, profetas? ¿Qué dijo Cristo? Cristo tiene toda la autoridad. Inmediatamente antes de su ascensión al trono celestial, Jesús les declaró a sus apóstoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una declaración cuidadosamente. Su reclamo es toda la autoridad, no simplemente en el cielo o en la tierra, sino en el cielo y en la tierra. No solamente es autoridad en la tierra, no solamente es autoridad en el cielo, sino en el cielo y en la tierra. Tiene toda la autoridad, toda la potestad. Y es bien interesante que si Cristo tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, entonces otra enseñanza, otro mandamiento, otra iglesia, otra cabeza, es una secta y no es la iglesia de Cristo. Y por eso es importante nosotros entender esto para decirle a nuestros amigos católicos o amigos que están en una secta. La autoridad de Cristo entonces está en la palabra escrita del Nuevo Testamento. Cristo cumplió lo que había prometido a los apóstoles cuando les mandó el Espíritu Santo, el cual les daría las palabras que él quería que lo hagan y escribieran en su nombre. Cuando nosotros recordamos eso, recordamos por ejemplo 3 años aproximadamente que ellos estuvieron con Jesucristo caminando, escuchando sus enseñanzas. Y Jesucristo siempre estuvo hablando de un remanente, estuvo hablando de una nueva ley, estuvo hablando acerca de lo más importante, hablando de la muerte, sepultura y resurrección, hablando del reino, hablando del arrepentimiento, hablando de una purificación del templo, hablando acerca de una nueva ley, de un nuevo testamento, de un nuevo pacto. Él habla acerca de eso porque él estaba o cumplió el Antiguo Testamento. La palabra apostólica es la palabra de Cristo. Y se nos muestra en la palabra acerca de qué es lo que la iglesia debe de hacer. Esta promesa se le dio a los apóstoles entonces por el Espíritu Santo, que les guiaría a toda la verdad, que les guiaría a todo lo que ellos debían de hacer. Cuando la iglesia se edifica con las enseñanzas de Cristo, Cristo es la cabeza, ya los apóstoles recibieron el conocimiento de qué era lo que seguía después de que se estableciese. La iglesia hace todo en el nombre de Jesucristo. Ahí está el punto.
La iglesia no es la autoridad. Ciertas personas en la iglesia tienen una cantidad de autoridad delegada, pero no son la autoridad. Ni siquiera la iglesia es la autoridad. Cristo tiene toda la autoridad. La iglesia expide sus mandatos. Cualquier cosa que se haga en la iglesia debe ser en el nombre del Señor Jesús, como la palabra manda. Todo lo que hace la iglesia debe ser según la palabra de Cristo, porque Cristo la edificó. Y el punto es, como decíamos en estos días pasados, si usted o yo vamos a hacer una casa, conseguimos un arquitecto, pero nosotros mismos le decimos cómo queremos nuestra casa. Si decimos queremos 2, 3 habitaciones, queremos 2 plantas, queremos 2 o 3 baños, una cocina, queremos por ejemplo 1 o 2 patios, queremos unas escalas, queremos que la electricidad nos quede de esta manera, que todo nos quede de una muy buena forma. Entonces el punto es de que cuando hablamos acerca de la iglesia o cuando hablamos de una edificación, igualmente el dueño de esa edificación es el que decide o es el que dice qué hacer dentro de la edificación. Si usted y yo construimos una casa o mandamos a construir una casa, le decimos al arquitecto o a la persona que está construyendo cómo debe quedar y sobre todo cuáles son las especificaciones, cuál es el terreno donde se va a construir, por ejemplo, cuáles los materiales con los cuales se va a construir, y esa casa va a tener su nombre o mi nombre, allí va a tener ese punto de la autoridad, es la casa del señor Jorge o la señora Mariana, allí aparece la escritura con puño y letra suyo, cuando usted construye o yo construyo una casa, allí se muestran las especificaciones, el año que es construida, el dueño de la casa, y también pues usted decide si quiere dentro de la casa ponerle 2 o 3 cuadros más, pero es usted, no otra persona. Igualmente cuando nos habla la Biblia de Cristo, nos está hablando acerca de que Cristo es el edificador y se nos está hablando acerca de cómo en la iglesia y sobre todo que Cristo es el legislador, Cristo es el juez y Cristo es el que decide cómo es que las ordenanzas o las cosas que se deben de hacer en la iglesia. No hay otras cosas diferentes en la iglesia. Según lo que nos dice Jesucristo en la iglesia, solamente para saber esto, o al menos es algo que es básico, pero en la iglesia solamente hay lo que son ancianos, diáconos, evangelistas, maestros. Allí está el punto de la estructura que Jesucristo nos dijo o nos da la palabra de Dios. Nos habla por ejemplo de los ancianos, nos habla por ejemplo de los diáconos, nos habla por ejemplo de las características, pero eso ya lo habla en el libro de Timoteo. Pero el punto es que dentro de la iglesia no hay apóstoles, apóstolas, de que los pastores o los ancianos deben de tener unos requisitos, y eso se nos habla allá en el libro de Primera y Segunda de Timoteo. En Tito también nos muestra acerca de eso, de cuáles son los requisitos, y también pues nos habla acerca de que los predicadores no son ancianos, solamente son los que predican. El punto es de lo que se predica, el punto es de lo que se hace dentro de la iglesia. Bien importante entender eso. ¿Qué se hace dentro de la iglesia? ¿Qué se debe hacer dentro de la iglesia que Cristo edificó? Según lo que nos dice la palabra de Dios, es que dentro de la iglesia hay unas características de las cuales también primeramente necesitamos saber de que la iglesia fue edificada por Cristo y Cristo es la cabeza y Cristo es el quien manda dentro de la iglesia. Primeramente ese es un primer punto que debemos entender, y también necesitamos entender de que Cristo dejó para que guiase la iglesia. Entonces estamos hablando ya de ancianos, diáconos, evangelistas, predicadores, no profetas, no apóstoles. Ese es el punto. Y pues ya el papel de cada uno, pues ya uno lo podría mirar después, pero ya es importante saber eso. También es importante saber de que Jesucristo nos dice de que hay que reunirse el primer día de la semana. Cuando una persona habla acerca de que ya
hay que reunirse los días sábados o hay que reunirse cualquier día de la semana para practicar los mandamientos que se mandan del primer día de la semana. Entonces ya se tergiversa allí también ese molde, ya se sale de lo que Jesucristo ha dicho, de que la iglesia debe hacer o debe practicar. Y según lo que nos dice la palabra de Dios, es que en la iglesia primeramente se adora. El punto de la oración. Vamos a estar mirando un poco acerca, y son puntos fundamentales, tampoco necesitamos hablar mucho acerca de él, pero por ejemplo, el punto de que en la iglesia necesitamos reunirnos el primer día de la semana, según lo que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 10, nos dice la palabra de Dios. Vamos a mirar en el libro de Hebreos, capítulo 10, nos dice la palabra de Dios, dice la siguiente manera. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y no exhortando, agitando más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que uno debe reunirse? ¿Cuál es el día en el cual dice la escritura allí de que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Entonces el punto es que, según lo que nos dice la Biblia, el primer día de la semana, que es el domingo, dice que en ese día es que Jesucristo resucitó. Según lo que nos dice la palabra de Dios, en el capítulo 20 de Juan, nos dice, del versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos están reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Jesucristo resucitó, dice. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahí está el punto. Se reunieron el primer día de la semana para adorar. También nos dice la palabra de Dios de que los eventos de la adoración, o por ejemplo de la ofrenda, nos habla acerca de que es el primer día de la semana, según lo que nos dice 1 Corintios capítulo 16, dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, versículo 2. 1 Corintios 16, 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Acá viene el punto de las ofrendas, aquí viene el punto de que en la iglesia del Señor no se diezma, porque dice acá la palabra de Dios de que el primer día de la semana se ofrendó, no se diezmó. Y según lo que miramos en Hechos capítulo 2, también nos dice la palabra de Dios allí, que vamos a seguir mirando ese texto en Hechos capítulo 2, déjenme llegar hasta allí. Hechos capítulo 2, en el versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí está el punto cuando nos dice de que ellos perseveraban, de que ellos allí hicieron estas ofrendas. En este capítulo 5 se nos muestra también de lo que ellos estaban haciendo, como de las ofrendas, o en el capítulo 4, donde dice: y la multitud, en versículo 32, Hechos 4:32 dice: y la multitud, los que habían creído, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido,
y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Acá el punto no es que se está exigiendo, acá el punto es que ellos mismos están dando sus bienes, vendiendo sus bienes. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia cuando se nos dice de que en la ofrenda, cuando se habla del diezmo, ya acá no se habla de diezmo sino de ofrendas. Y pues ya miramos en el capítulo 16 de 1 de Corintios que el apóstol Pablo dijo que se ofrendara, no que se diezmara, o sea, la palabra no aparece diezmo. Entonces, el punto es de que la iglesia, una identificación o un mandamiento del Señor dentro de la iglesia es ofrendar el primer día de la semana. También es importante de que el primer día de la semana debemos recordar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hablando de la cena del Señor, hablando de la cena, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo allá en Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 7, dice también la Biblia. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. El punto es que miren lo que dice el versículo anterior. Dice: y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Dice que ya en 7 días, y el primer día de la semana, o sea que viene diciendo de que ya se quedaron 7 días, y el primer día de la semana, que es domingo, dice reunidos los discípulos, o sea que el punto allí, porque hay personas que dicen, no, esto es un diferente día, o esto es una comida que se hizo aparte, y las personas dicen muchas cosas, pero dice ahí que el primer día de la semana, o sea el primer día de la semana, que ya hablamos de que es domingo, entonces no solamente se reunían para ofrendar, sino que se reunían para partir el pan y tomar el jugo de uvas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice también en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, que es un texto muy conocido, pero allá nos está diciendo de que también debemos reunirnos para poder hacer esto el primer día de la semana. Entonces ya miramos de qué es el primer día de la semana que se hace. Dice allí, son textos muy interesantes, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Y nuevamente el versículo 25-26. En Mateo capítulo 26, versículo 26 en adelante, dice la Biblia de que Él está recordando a través de ese pan sin levadura su cuerpo, y también a través del jugo de uvas su sangre. Dice que eso lo iba a hacer nuevamente cuando se estableciese el reino. El reino se estableció el primer día de la semana, y el primer día de la semana se comenzó a hacer esto. Entonces es importante que nosotros conozcamos eso. ¿Cómo saberle eso? Por eso le estoy diciendo los textos para que los anote. Por ejemplo, Mateo 26 en adelante. Ya hemos hablado de los otros textos, y es bien importante conocer eso, porque pues necesitamos ir a predicar el evangelio, necesitamos ir a predicar el tema de la iglesia a las personas, y allí están esas características de las cuales las personas necesitan conocer. Por ejemplo, hablando de la adoración hacia Dios, muchas personas hablan acerca de que la adoración hacia Dios debe ser con instrumentos, pero en la palabra de Dios en ningún texto del Nuevo Testamento aparece de que los cristianos tocaban algún instrumento, sino que cantaban, según lo que nos dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios. Allí se nos dice, 1 Corintios, vamos a buscar esto, el capítulo 14, el versículo 15, dice la Biblia, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, dice cantar. Y en Juan capítulo 4, versículo 23 y versículo 24, Jesucristo nos dice cómo es que a Dios le gusta de que le cantemos o que le adoremos, porque hay gente que dice de que, bueno, la Biblia no dice que no se utilicen los instrumentos, pero tampoco dice que es pecado utilizarlos. El punto es que la gente a veces habla más de lo que no se debe hacer, como sí de lo que se debe hacer. Habla más de lo que no dice la Biblia, de lo que sí dice la Biblia. Entonces el punto es en el capítulo 4, versículo 23 y versículo 24 de Juan dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Ahí está el punto. Es necesario que se le adore, dice, en espíritu y en verdad. No con instrumento, nos dice la Biblia ahí, nos dice en espíritu y en verdad. Cantar aparece allí. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. El espíritu es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu Santo, por eso podemos hacerlo en el espíritu. El espíritu expresa el carácter de la adoración. No es un sentimiento, un rito irreflexivo, sino una expresión sincera y gratuita del alma humana, es del corazón. La verdad es de este versículo revelada en la palabra de Dios, como Jesús dijo, tu palabra es verdad, Juan 17:17. Esta verdad no es relativa, sino absoluta, se identifica por la palabra de Dios. Es la misma para nosotros hoy como para aquellos del primer siglo. Debemos adorar entonces en espíritu y en verdad. El verbo deber nos revela que es absoluto. El culto debe ser lo que Dios diseñó, nada más ni nada menos podrá satisfacer a Dios. Dios busca tal adoración. El punto está allí. El Nuevo Testamento abre y cierra con la misma frase: adore a Dios. En Apocalipsis 19:10 y 22:8 y 9 habla acerca de eso también. Pero también hay una adoración falsa que es lo opuesto a la adoración en espíritu y en verdad. Es la adoración en vano. Tal adoración es sin justificación bíblica y beneficio espiritual. Una adoración vana es lo que las personas están enseñando con instrumentos. Ahí está el punto. Entonces, Jesucristo nos enseña acerca de lo que dentro de la iglesia se debe hacer. Ahí están las características de lo que la iglesia debe hacerse, de lo que muestra Jesucristo dentro de la iglesia para hacerse. Los requisitos para que usted y yo tengamos en cuenta eso. Los requisitos para que ninguna persona pues habla acerca de lo que no se debe hacer o de lo que se debe hacer mejor. Entonces, la iglesia, cuando vayamos a predicar al mundo, cuando vayamos a evangelizar, hermanos y hermanas, es importante tener esta retroalimentación de la iglesia, es importante tener este punto bien entendido acerca de la iglesia para que expliquemos a las personas acerca del punto de la iglesia, para que las personas entiendan también ese punto. La iglesia tiene una cabeza, la iglesia tiene allí unas características. Cristo como la cabeza, el arquitecto, nos habla de las instrucciones dentro de la iglesia, nos hablan de que Cristo es la cabeza, el cuerpo de la iglesia y que ese cuerpo obedece a la cabeza. De que ese cuerpo obedece a la cabeza cuando dice de que hay que reunirnos el primer día de la semana, de que hay que hacer la cena del Señor el primer día de la semana, partir el pan sin levadura o jugo de uvas. Allí se nos está diciendo, no es una vez al mes, no es una vez al año, sino primer día de la semana. Eso lo hacían los cristianos del primer siglo. Nos muestran la adoración que ellos hacían en espíritu y en verdad. Varios textos que seguro usted conocerá, por ejemplo, está también en el libro de los Efesios, cuando uno va a ir a mirar allí. Nos muestra también el libro de los Efesios capítulo 5, versículo 19, nos muestra acerca del canto. También nos muestra, por ejemplo, el libro de los Colosenses, también nos dice el capítulo 3, en el versículo 16, nos muestra acerca también del canto, y también nos muestra en el libro de los Hebreos, también allí, en el capítulo 13, nos muestra también ese punto de el fruto de labios en el versículo 15. Entonces se nos muestran muchas enseñanzas acerca de la oración, acerca de la cena del Señor, acerca de la ofrenda. También se nos muestra mucho el Nuevo Testamento acerca de las ofrendas, no se nos muestra el punto del diezmo. Entonces allí se nos está mostrando la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, no nos dice que debemos de hacer milagros ya, de que debemos de
a hablar en lenguas, de que hemos de hacer profecía. No se nos muestra eso porque dice el apóstol Pablo también en el libro de los Corintios, por si de pronto alguien le dice, bueno, ¿y qué pasa con lo de las lenguas, con los milagros y todo eso? El libro de los Corintios, en el capítulo 13, dice la palabra de Dios, en el versículo 8 dice, primera de Corintios 13, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ellos solamente conocían en parte. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Allí está el punto de en parte. Allá está el punto de lo que se termina. Y ya lo que queda, según lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, porque nos muestra ya en el libro de los Efesios, dice el capítulo 4, el versículo 4, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios en Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está el punto. Ya no habla de milagros, ya no se habla de don de lengua, ya no se habla de profecías, ya no se habla de nada más. Está hablando acerca del punto de allí, de lo que la iglesia debe hacer. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? La iglesia debe alabar a Dios, reunirse el primer día de la semana, predicar el evangelio como nos dice el Señor. Estas son las enseñanzas o al menos las características que el Señor nos muestra en su palabra, para que cada cristiano y cada cristiana vayamos a predicar eso, para que cada cristiano y cada cristiana pues sepamos qué hacer. Estas son las características que la persona necesita predicar, necesita ir a decirle a las personas acerca de qué es lo que el hombre necesita conocer o qué es lo que la persona necesita hacer para que la persona ingrese en la Biblia, para que la persona tenga esa oportunidad de ser añadida al cuerpo de Cristo. Y allí entonces conocemos o recordamos el tema de la iglesia, el tema de lo que el hombre y la mujer deben saber, donde hay tanta confusión. Entonces podemos enseñar a las personas el principio, donde comenzó la iglesia, la cabeza también, nos habla acerca de la unidad y también nos habla acerca de lo que el cristiano o lo que Cristo nos ha dicho que hagamos para que podamos perseverar, para que podamos entonces enseñar a las personas. Eso es lo que necesitamos hacer como cristianos. Ir a llevar las buenas nuevas a las personas. Ir a enseñar a las personas acerca de la iglesia. La iglesia de la Biblia. Yo siempre le he dicho a las personas cuando vamos a estudiar, estudiemos la iglesia de la Biblia, no estudiemos la iglesia del mundo, sino la iglesia, de la Biblia. Ese es el punto que necesitamos conocer. Necesitamos retroalimentarnos con este tema de la iglesia, porque la iglesia tiene sus características. La iglesia nos habla de que tiene un fundador. Es bien importante lo que nos muestra el tema de la iglesia. Y pues necesitamos nosotros también conocer ese punto de la iglesia. Porque si no, entonces va todavía a seguir la confusión, o al menos cuando vamos a predicar, las personas van a estar hablando de muchas iglesias, pero no de la iglesia que muestra la Biblia, sino de la iglesia que muestra el mundo. Eso es bien importante de tener en cuenta la iglesia de la Biblia, la iglesia que nos enseña Cristo, las características que nos muestra el Señor, para que usted y yo entendamos cuál es ese punto. Entonces,
La retroalimentación es bien importante, hablando acerca de la iglesia, por esas características, por lo que nos dice el Señor. Entonces, es bien importante esos rasgos, recuerde. El primer rasgo es saber dónde comienza la iglesia. El segundo rasgo o característica es saber cómo comienza la iglesia. ¿A través de qué comienza la iglesia? A través del Evangelio. Es importante conocer el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección. Es importante saber de cómo fue diseñada la iglesia, que Cristo edificó la iglesia. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Recordamos siempre, en el año 33, después de Cristo, en la fiesta de Pentecostés. Es importante reconocer de que Cristo es la cabeza y de que las personas que son añadidas a través del plan de salvación son el cuerpo o somos el cuerpo. De que allí en el cuerpo o dentro de la iglesia se hacen varias cosas. Dentro de la iglesia se reúne el primer día de la semana para adorar sin instrumentos, en espíritu y en verdad, para ofrendar primer día de la semana, no diezmar, para cenar primer día de la semana, no una vez por mes, no una vez al año, sino cada primer día de la semana, estudiar la palabra o alimentarnos de la palabra de Dios, según nos lo dice también el Evangelio, según nos dice la palabra de que cada día debemos de alimentarnos o que cada primer día de la semana necesitamos alimentarnos de esta palabra, que es bien importante. Recuerde eso, necesitamos conocer estas características para que podamos practicarlas dentro de la iglesia y también enseñarle a las personas. Otra cosa que necesitamos también entender es que en la iglesia no hay apóstoles, no hay allí profetas, porque según nos dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios también, el capítulo 4, en ese mismo capítulo que hablamos ahorita dice, en el versículo 11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya los apóstoles los había constituido. Pablo ya los constituyó en ese tiempo. Los profetas también los constituyó en ese tiempo. Pero dice, en ese tiempo o desde ese tiempo, evangelistas, pastores y maestros, predicadores. Por ejemplo, allí se nos habla de los ministerios que hay dentro de la iglesia, pero ya no hay ministerio de profecía, ya no hay ministerio de apostolado, porque para esto hay unos requisitos. Por ejemplo, alguien que quiera decir, bueno, es que en la iglesia hay un apóstol, entonces es bien interesante estudiar con esas personas el tema del apostolado, cómo es que es, según la Biblia nos dice quién es un apóstol, según la Biblia nos dice también quién es un profeta, para que las personas pues hoy en día no engañen a otras personas. Allí entendemos entonces, y pues la persona también podrá decir, bueno, entonces ¿cuál es el nombre de la iglesia que aparece en la Biblia? ¿O cuál es el nombre de la iglesia por la cual debemos ser salvos? Bueno, en la Biblia no aparece el nombre de la iglesia, solamente aparece que Cristo la edificó. Y como Cristo la edificó, entonces es el dueño de la iglesia. Por eso los cristianos estamos dentro de la iglesia de Cristo. Y como decía un amado hermano una vez, el nombre de la iglesia es necesario por los entes de la justicia, por los entes que hay que colocar como una personería jurídica. Entonces hay que tener ese nombre de iglesia de Cristo, pero sabemos de que Cristo es el edificador, Cristo es la cabeza y Cristo es el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra para que nosotros hagamos lo que Él nos permite hacer dentro de la iglesia, de su iglesia, no es la iglesia de Elena de White, no es la iglesia de Russell, no es la iglesia de los mormones o de José Smith, no es la iglesia del Papa, no es la iglesia de nadie, solamente la iglesia de Cristo. Por eso Cristo la edificó. Ahí está el punto. Por eso necesitamos entender eso. Otros puntos que necesitamos también mirar, que vamos a estar más adelante mirando, es el tema de el tacto. Y por eso yo quiero que tengamos allí un poco para que usted y yo conozcamos. Y para esto quiero comenzar a decir algo, comenzar allí a que pensemos, y es hablando de el tacto. Quiero que miremos ese punto ya, porque ya hemos mirado varios temas en cuanto al evangelismo personal, y quiero que para cuando vayamos a ir a evangelizar, pues usted tenga en cuenta ese tema del tacto, porque seguro usted ya conoce el tema de la iglesia, ya conocemos por ejemplo el tema del plan de salvación, ya conocemos el tema de lo que es
o al menos un poco acerca del Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando hablamos acerca de los dos pactos, para que podamos enseñarle a las personas con versículos claros como lo dijimos en esa vez. Ahora el punto es de que necesitamos también, y hay personas, por ejemplo, necesitamos de mirar o ir a 3 clases de personas, que es lo que vamos a estar mirando en la siguiente clase, y es 3 clases de pecadores. Vamos a estar hablando del tema del tacto, vamos a estar mirando estos puntos como 3 clases de pecadores: los que son sinceros, los indiferentes y los que son reincidentes. Vamos a estar mirando también excusas que dicen los pecadores. Vamos a estar mirando también cómo tratar con varias clases de incrédulos. Vamos a estar mirando cómo ayudar a los que aceptan a Cristo, los que practican el plan de salvación, y vamos a estar mirando más adelante acerca de esto, de cómo ayudarles. Quiero darle las gracias a ustedes, hermanos y hermanas, que han ingresado a Mensaje de Amor para Salvación. Quiero mandarles un saludo fraternal, un ósculo santo. Que el Señor nos esté ayudando, que nos esté aguardando, que nos dé alientos y fuerza y poder para seguir a predicar el Evangelio, seguir a predicar a las personas que necesitan la salvación, ir a predicarle a nuestros amigos. Vamos a mirar más adelante un tema de cómo predicarles a los que son sectarios, a los que están en una secta, porque es bien importante entender eso. Quería solamente hablar de estos temas, quería solamente hablar de estos fundamentos, porque es bien importante. Yo no sé si de pronto le haya quedado alguna pregunta o le haya quedado de pronto algo por conocer acerca de esos temas, como el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que ya hemos hablado que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Qué es el plan de salvación? Es bien importante entender el plan de salvación como que primero hay que creer, segundo hay que tener fe, tercero hay que arrepentirse, 4 hay que confesar el nombre de Jesucristo, 5 hay que bautizarse, 6 ser fiel hasta la muerte. Allí está el punto. Entonces es bien interesante cuando nos muestra la palabra de Dios acerca de cómo ir a predicar. Ya hemos dicho también, y lo comenzamos en el principio, de que es muy interesante de tener una buena vestimenta, recuerde eso, de primeramente orar, de primeramente entonces también tener esa retroalimentación de estos versículos, de saber textos de memoria, sino anotarlos en una agenda para que usted y yo salgamos a evangelizar. Textos importantes como Romanos 1:16, Marcos 16:16, Mateo 28:19, por ejemplo Romanos 6:3 al 6, por ejemplo 1 Corintios 15:3 al 4, Hechos 17:30, Hechos 3:19, Lucas 13:3, por ejemplo también Gálatas 3:26 y 27. Textos así necesitamos aprender de memoria o anotarlos para aprenderlos. 1 Corintios 6:19 y 20 o 6:9 y 10, Gálatas 5:19 al 21, Apocalipsis 21:8, Proverbios 6:16 en adelante, Efesios 2 del 1 en adelante, Génesis 8:21, Isaías 59:1 y 2, textos así necesitamos aprender para que salgamos a predicar, y otros más que usted seguro sabrá y que podemos saber para predicar. Quiero agradecer a ustedes, hermano y hermana. Quiero terminar con oración y quedamos por ahí hasta el próximo jueves, si Dios nos lo permite. Recuerde, evangelismo personal. Dice el Señor, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este momento, gracias por el tiempo que nos permite poder predicar el Evangelio, gracias por los hermanos que administran la emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias porque nuestros hermanos y hermanas ingresan allí, nos edificamos con la palabra para ir a evangelizar, para predicar a las personas. Bendíganos, fortalezcanos y ayúdanos para que siempre podamos hacer este trabajo de evangelismo personal, de ir a predicarle a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio, para que hagamos este trabajo como usted nos lo ha enseñado, como nos lo enseña. Podamos predicar como su Hijo Cristo lo hizo. Guíenos a través del Espíritu Santo. Ayúdenos, Dios. También ayúdenos a través de Cristo para que podamos vencer los obstáculos, para que podamos tener ese poder. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya, muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, muchas gracias por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Gracias
por esta tarde, gracias por donde quiera que usted esté, por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Bendiciones. Feliz tarde, feliz semana, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Y siempre es bueno poder predicar, siempre es bueno poder seguir adelante predicando el Evangelio del Señor. Bendiciones, feliz tarde. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Evangelismo personal, recuerde eso. También recuerde, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, verso 16. Allí están los versículos para que entonces podamos predicar. Vamos a seguir predicando evangelismo personal, vamos a seguir conociendo el tema del tacto, que es bien interesante para que usted y yo aprendamos cómo ir a evangelizar, cómo tener ese tacto, cómo llegar a las personas, cómo enseñarles desde los niños hasta los ancianos y las personas puedan conocer el Evangelio. Bendiciones, feliz tarde, feliz semana.